El año es 1565. El Mediterráneo arde. Desde las costas de Anatolia hasta las orillas de España, el mar que una vez fue romano se ha convertido en un campo de batalla donde dos civilizaciones luchan por la supremacía absoluta. Y en medio de ese océano de sangre y sal existe una isla, una roca diminuta, azotada por el viento, quemada por el sol, olvidada por casi todos los mapas de la época. Malta, una isla que apenas mide 27 kilómetros de largo. Una isla donde 600 hombres están a punto de enfrentarse a 40.000 guerreros del imperio más poderoso que el mundo haya conocido. Una isla donde la historia de Europa entera pende de un hilo tan fino que un solo error, una sola decisión equivocada, una sola flecha bien dirigida, podría cambiar el destino de millones de personas que aún no han nacido. Esta noche vas a descubrir cómo un ejército imposible surgió de las aguas del Mediterráneo. Vas a comprender cómo una fortaleza agonizó durante meses bajo un enemigo que se creía invencible. Y vas a presenciar cómo un puñado de hombres, exhaustos, hambrientos, cubiertos de sangre y polvo, quebrantaron lo que nadie había logrado romper. Vas a conocer al hombre que rechazó rendirse cuando la rendición era la única opción lógica. Vas a entender por qué este asedio no fue solo una batalla, sino el momento exacto en que la historia de Occidente giró sobre sus talones. Y vas a descubrir algo que no vas a olvidar esta noche. Porque lo que sucedió en Malta en el verano de 1565 no fue solo una victoria militar. Fue un milagro forjado con hierro, fe y la determinación absoluta de hombres que prefirieron morir de pie antes que vivir de rodillas. Si te fascinan los misterios del pasado, las batallas que definieron el rumbo del mundo y las historias de hombres que se enfrentaron a lo imposible, quédate. El viaje comienza ahora. Cierra los ojos. Imagina por un momento que estás en una clase de historia. El profesor te cuenta sobre las guerras del siglo XVI, con esa voz monótona que hace que los párpados te pesen. Te dice que hubo conflictos entre cristianos y musulmanes, que el Imperio Otomano era una potencia en expansión, que Europa resistió. Te muestra un mapa con flechas, te señala fechas, te pide que memorices nombres. Y tú asientes, tomas notas, piensas que lo entiendes. Te dice que la Orden de los Caballeros de San Juan defendió Malta, que ganaron, que Europa se salvó. Fin de la lección. Pasa a la siguiente página del libro de texto. Pero déjame contarte algo. Esa versión es mentira. No es que sea completamente falsa, es que está tan pulida, tan simplificada, tan limpia de sangre y sufrimiento, que se ha convertido en una caricatura de lo que realmente sucedió. La versión escolar te dice que Europa estaba preparada, que los caballeros eran numerosos y fuertes, que la cristiandad se unió como un solo puño para defender la isla, que la victoria fue, de alguna manera, inevitable. La verdad es infinitamente más oscura. La verdad es que Europa estaba dividida, fracturada, desangrada por guerras internas, conflictos religiosos y rivalidades políticas que hacían imposible cualquier tipo de cooperación real. La verdad es que Malta estaba sola, completamente sola. La verdad es que cuando las velas otomanas aparecieron en el horizonte, los hombres que defendían aquella isla sabían con una certeza helada que probablemente iban a morir. Y aún así, eligieron quedarse. Para entender el peso de lo que sucedió en Malta, primero necesitas comprender el mundo en el que ocurrió. Necesitas sentir el terror que recorría las costas del Mediterráneo cada vez que se avistaba una flota turca. Necesitas entender que el Imperio Otomano no era simplemente otra potencia militar. Era una fuerza que había devorado imperios enteros.
había tragado Constantinopla, la ciudad que durante 1000 años había sido el corazón del cristianismo oriental. Había conquistado Grecia, Serbia, Bulgaria, Hungría. Había llegado hasta las puertas de Viena. Y no se detenía. Nunca se detenía. El sultán Solimán el Magnífico, el hombre más poderoso de la tierra, gobernaba un imperio que se extendía desde las fronteras de Persia hasta las costas del norte de África. Sus ejércitos eran legendarios. Sus flotas dominaban el Mediterráneo. Sus genízaros, los soldados de élite que habían sido arrancados de sus familias cristianas cuando eran niños y criados para ser las máquinas de guerra más eficientes del mundo, no conocían el miedo ni la piedad. Y en 1565, Solimán decidió que había llegado el momento de eliminar una espina que llevaba décadas clavada en su costado: los caballeros de la Orden de San Juan. Para entender quiénes eran estos hombres, tenemos que retroceder varios siglos. La Orden había nacido en Jerusalén, durante las Cruzadas, como una hermandad dedicada a cuidar a los peregrinos enfermos que llegaban a Tierra Santa. Con el tiempo, esos monjes hospitalarios se habían convertido en guerreros. Monjes guerreros. Hombres que habían tomado votos de pobreza, castidad y obediencia, pero que también habían jurado dedicar sus vidas a luchar contra los enemigos de la fe cristiana. Cuando los cruzados perdieron Tierra Santa, los caballeros se refugiaron primero en Chipre, luego en Rodas, donde construyeron una fortaleza formidable que resistió durante siglos. Pero en 1522, Solimán el Magnífico había lanzado un asedio masivo contra Rodas. Después de 6 meses de combates brutales, los caballeros supervivientes habían sido obligados a rendirse. Solimán, impresionado por su valor, les permitió marcharse con honor, con sus armas y sus banderas. Fue un gesto de magnanimidad que el sultán lamentaría profundamente. Porque los caballeros no desaparecieron. Vagaron por el Mediterráneo durante años, buscando un nuevo hogar, hasta que el emperador Carlos V les cedió la isla de Malta. Y desde Malta, los caballeros habían hecho algo que enfurecía al sultán más que cualquier otra cosa. Habían convertido la pequeña isla en una base desde la cual lanzaban ataques constantes contra las flotas otomanas. Sus galeras rápidas interceptaban convoyes de suministros. Sus corsarios capturaban barcos cargados de tesoros. Sus incursiones liberaban esclavos cristianos de las mazmorras del norte de África. Malta se había convertido en una astilla en el ojo del imperio más poderoso del mundo. Y en 1565, Solimán decidió que era hora de arrancar esa astilla, de una vez por todas. El plan era simple en su brutalidad. Enviaría la flota más grande que el Mediterráneo hubiera visto en generaciones. Destruiría a los caballeros hasta el último hombre. Tomaría Malta. Y desde Malta lanzaría la invasión final de Italia, de España, de toda la Europa cristiana. El sueño de un califato universal, con Constantinopla como su capital espiritual y Roma como su trofeo, estaba al alcance de la mano. Solo hacía falta aplastar a unos cuantos cientos de monjes envejecidos en una roca perdida en el Mediterráneo. ¿Qué tan difícil podía ser? La respuesta a esa pregunta cambiaría la historia del mundo. Para comandar esta expedición, Solimán eligió a 2 de sus mejores generales. El primero era Mustafa Pasha, un veterano de innumerables campañas, un hombre cuya crueldad era legendaria incluso entre los otomanos. Mustafa odiaba a los caballeros con una intensidad personal. Años antes había sido capturado por ellos en el mar, humillado, encadenado como un esclavo común antes de ser rescatado. Nunca había olvidado esa afrenta. Nunca la perdonaría. El segundo comandante era Piyale Pasha, el almirante de la flota otomana,
un hombre más joven, más ambicioso y constantemente en conflicto con Mustafa por el control de la expedición. Esta rivalidad entre los dos generales sería crucial en los meses que seguirían. Y junto a ellos venía alguien más. Alguien cuyo nombre haría temblar a los defensores de Malta. Dragut. Turgut Reis, conocido en Occidente como Dragut, era posiblemente el corsario más famoso y más temido del Mediterráneo. Un hombre que había pasado su vida entera en el mar, que conocía cada corriente, cada puerto, cada debilidad de las costas cristianas. Dragut tenía más de 80 años cuando zarpó hacia Malta, pero su mente seguía siendo afilada como un cimitarra, y su reputación era tal que los marineros cristianos preferían hundir sus propios barcos antes que caer en sus manos. Solimán envió a Dragut como asesor, pero en realidad todos sabían que era el verdadero cerebro militar de la expedición. Si alguien podía conquistar Malta, era él. La flota que se reunió en los puertos del imperio era de una escala que dejaba sin aliento. 193 galeras. Más de 40.000 soldados, incluyendo 6.000 genízaros, la élite absoluta del ejército otomano. Miles de marineros, ingenieros de asedio, artilleros, zapadores. Cañones capaces de lanzar proyectiles que pesaban más que un hombre. Suministros para meses de campaña. Cuando la flota zarpó, ocupaba un espacio tan vasto en el mar que los observadores en las costas por las que pasaba juraban que el horizonte mismo se había oscurecido. Era como si el océano se hubiera levantado y marchara hacia el oeste. Y mientras esa armada se acercaba, ¿qué tenía Malta para defenderse? 600 caballeros, 600 hombres, la mayoría de ellos veteranos envejecidos, algunos con más de 60 años, con armaduras que pesaban más de 20 kilogramos, en una isla donde el verano convertía el aire en fuego. Junto a ellos había quizás 4.000 soldados mercenarios, de lealtad dudosa, pagados con el oro que la orden apenas podía reunir. Y estaban los malteses, los habitantes de la isla, granjeros, pescadores, artesanos, que tomaron las armas porque no tenían otra opción. Si los otomanos ganaban, sus familias serían esclavizadas o masacradas. No había a dónde huir, no había rescate posible. Malta era su hogar, y morirían defendiéndolo. En total, quizás 9.000 almas dispuestas a enfrentarse a 40.000 guerreros profesionales. Las matemáticas eran implacables. Por cada defensor había más de 4 atacantes, y los atacantes tenían la artillería más devastadora del mundo, experiencia en asedios que habían derribado las murallas más formidables, y todo el tiempo del mundo. Los defensores tenían murallas viejas, suministros limitados y ninguna certeza de que llegaría ayuda. Y sin embargo, tenían algo más. Tenían a Jean de Valette. Jean Parisot de Valette tenía 70 años cuando la flota otomana apareció en el horizonte. 70 años. En una época donde la esperanza de vida rara vez superaba los 40, donde los hombres de su edad eran considerados ancianos frágiles. Valette era un coloso. Había ingresado en la orden cuando apenas era un adolescente. Había luchado en Rodas, había sido capturado por los turcos, había pasado un año encadenado como esclavo en una galera otomana, remando hasta que sus manos sangraban, hasta que cada músculo de su cuerpo gritaba de agonía. Había sido rescatado. Había vuelto a luchar. Había sido herido tantas veces que su cuerpo era un mapa de cicatrices. Y nunca, jamás, se había rendido. Cuando fue elegido gran maestre de la orden en 1557, Valette sabía que el ataque otomano era inevitable. Durante 8 años había trabajado incansablemente para preparar Malta. Había reforzado las fortificaciones. Había almacenado suministros.
había entrenado a cada hombre capaz de empuñar un arma. Y había jurado, ante Dios y ante sus hermanos, que no cometería el mismo error que se había cometido en Rodas. Esta vez no habría rendición. Esta vez los caballeros lucharían hasta el último hombre. Y si Malta caía, caería sobre los cadáveres de todos sus defensores. Cuando le preguntaron cuál era el plan si los otomanos superaban las murallas, Valette respondió con una calma helada. «Nos retiraremos luchando de calle en calle», dijo. «Y cuando no queden calles, lucharemos en las ruinas. Y cuando no queden ruinas, lucharemos sobre los escombros. Y cuando ya no podamos luchar, rezaremos. Y cuando ya no podamos rezar, moriremos. Pero no nos rendiremos. Nunca». Ese era el hombre que esperaba a la flota otomana. Un anciano de 70 años con un cuerpo destruido por décadas de guerra, una voluntad de hierro y la absoluta certeza de que prefería morir antes que ver ondear la media luna sobre Malta. El 18 de mayo de 1565, los vigías en las torres de Malta divisaron las primeras velas en el horizonte y siguieron llegando. Y siguieron, y siguieron. Durante horas, el horizonte se fue llenando de velas. Cientos de ellas. Los hombres en las murallas contaban en silencio, y con cada número, la esperanza se desvanecía un poco más. Cuando la flota finalmente ancló, ocupaba un arco tan vasto que parecía que el mar mismo había sido conquistado. Los defensores de Malta, desde las murallas de sus fortalezas, contemplaron aquella visión y comprendieron con una claridad terrible lo que les esperaba. No estaban enfrentando un ejército, estaban enfrentando el fin del mundo. Y aún así, ninguno huyó, ninguno pidió negociar, ninguno sugirió la rendición. En las iglesias de Malta, los sacerdotes rezaban. En las murallas, los soldados afilaban sus espadas. Y en su cuartel general, Jean de Valette escribió una carta que enviaría a todos los príncipes de Europa. Les informaba del ataque, les pedía ayuda, y les decía que con o sin refuerzos, Malta lucharía, hasta el final, porque eso era lo que hacían los caballeros. Eso era lo que habían hecho durante 400 años. Y eso era lo que harían ahora, aunque significara la muerte de cada uno de ellos. Lo que ninguno de ellos sabía, en aquel momento, era que los próximos 4 meses serían los más sangrientos, los más brutales, los más desesperados de sus vidas. Lo que ninguno de ellos sabía era que el infierno estaba a punto de descender sobre aquella pequeña isla, y que el mundo entero contendría la respiración mientras 600 hombres intentaban lo imposible. Resistir, contra todo pronóstico, contra toda lógica, contra 40.000 guerreros del imperio más poderoso de la tierra. Y aunque la historia ya ha sido escrita, aunque sabemos cómo termina esta batalla, permíteme contártela como si el desenlace fuera incierto. Porque para los hombres que estaban allí, en aquellas murallas, bajo aquel sol implacable, el desenlace era cualquier cosa menos seguro. Para ellos, cada amanecer podía ser el último. Cada ataque podía ser el definitivo. Cada herida podía ser mortal. Y cada decisión, cada flecha, cada golpe de espada, determinaba si vivirían para ver otro día. Eso es lo que hace grande esta historia. No es que los caballeros ganaran, es que lucharon como si supieran que iban a perder, y lucharon de todas formas. Eso es heroísmo. Eso es lo que significa negarse a rendirse cuando la rendición es la opción más sensata. Y eso es lo que vamos a explorar esta noche, paso a paso, batalla a batalla, muerte a muerte, hasta que comprendas por qué este asedio no fue solo una victoria militar, sino un milagro forjado con sangre y fe.
El primer error de los otomanos fue subestimar lo que enfrentaban. Mustafa Pasha, al desembarcar, estudió las fortificaciones de Malta y sonrió. Había visto fortalezas mucho más imponentes caer ante el poder otomano. Rodas había sido más grande, más fuerte, mejor defendida. Y Rodas había caído. Malta caería más rápido. Estaba seguro de ello. El plan inicial era sencillo: atacar primero el fuerte de San Elmo, una pequeña fortaleza en la punta de la península que controlaba la entrada a los dos puertos principales de Malta. Era una estructura modesta, con una guarnición de apenas unos cientos de hombres. Los ingenieros otomanos estimaron que caería en 4 o 5 días. Una semana como máximo. Una vez tomado San Elmo, la flota podría entrar en los puertos protegidos, desembarcar la artillería pesada directamente frente a las principales fortalezas de los caballeros y comenzar el asedio real. San Elmo era solo el aperitivo, el primer bocado de un festín de conquista. Así que el 23 de mayo, los cañones otomanos abrieron fuego contra el pequeño fuerte, y el infierno comenzó. Los primeros proyectiles que impactaron contra las murallas de San Elmo pesaban más de 50 kilogramos. Eran esferas de piedra pulida, lanzadas por cañones tan enormes que se necesitaban equipos de 30 hombres para operarlos. Cuando golpeaban la piedra caliza de las fortificaciones, el impacto se sentía en todo el fuerte como un terremoto. Los hombres que estaban cerca de los puntos de impacto quedaban ensordecidos durante horas. El polvo que levantaban era tan denso que convertía el aire en una nube irrespirable. Y no paraban. Nunca paraban. Desde el amanecer hasta el anochecer, los cañones otomanos rugían sin cesar. Los artilleros trabajaban en turnos, reemplazándose constantemente para mantener el bombardeo continuo. Era una sinfonía de destrucción que no conocía pausas ni descanso. Los defensores de San Elmo aprendieron rápidamente a vivir con ese sonido, a dormir con él, si es que podían dormir, a comer con él, a rezar con él. El rugido de los cañones se convirtió en el latido de fondo de sus vidas, un recordatorio constante de que cada segundo podía ser el último. Y mientras los cañones trabajaban, los ingenieros otomanos no estaban ociosos. Comenzaron a cavar trincheras de aproximación, zanjas en zigzag que se acercaban cada vez más a las murallas, protegiendo a los soldados que las excavaban del fuego de los umimposomuno, defensores. Era un trabajo lento, metódico, implacable. Cada día las trincheras avanzaban unos metros más. Cada día la distancia entre los atacantes y los muros se reducía. Cada día el cerco se estrechaba. Los caballeros de San Elmo observaban este avance con una mezcla de terror y determinación. Sabían lo que significaba. Sabían que cuando las trincheras llegaran lo suficientemente cerca, comenzarían los asaltos de infantería. Y sabían que, contra 40.000 hombres, sus posibilidades eran prácticamente nulas. Pero también sabían algo más. Sabían que cada día que resistían era un día que ganaban para sus hermanos en las fortalezas principales. Cada día que los otomanos perdían intentando tomar San Elmo era un día menos para el asedio de Birgu y Senglea. Cada día era una victoria, aunque no lo pareciera. Y así decidieron vender cada metro de piedra al precio más alto posible. El comandante del fuerte era un caballero francés llamado Luigi Broglia. Era un hombre duro, curtido por décadas de combate, que comprendía perfectamente la naturaleza de su misión. No estaba allí para ganar, estaba allí para morir lentamente, llevándose a tantos turcos como pudiera antes de caer. Bajo su mando, los defensores de San Elmo transformaron cada día en una pesadilla para los atacantes. Por las noches, cuando los cañones finalmente callaban, grupos de caballeros y soldados
salían del fuerte en incursiones silenciosas. Se deslizaban entre las sombras, llegaban hasta las trincheras otomanas y masacraban a los hombres que encontraban dormidos. Luego desaparecían antes de que la alarma pudiera organizarse. Estas incursiones nocturnas enloquecían a los otomanos. Los soldados que trabajaban en las trincheras comenzaron a dormir con las armas en la mano, con un ojo abierto, temiendo que cada sombra escondiera a un demonio cristiano dispuesto a cortarles el cuello. El agotamiento se sumó al miedo. La moral comenzó a erosionarse, y los días pasaban, y San Elmo no caía. Mustafa Pasha estaba furioso. 4 días, habían dicho sus ingenieros. 1 semana, como máximo. Ya llevaban 2 semanas de bombardeo, y el maldito fuerte seguía en pie. Las murallas estaban destrozadas, sí. Había brechas en varios puntos. Pero cada vez que los otomanos intentaban un asalto, los defensores aparecían de entre los escombros como fantasmas y los rechazaban con una ferocidad que rayaba en la locura. Los caballeros luchaban con espadas, con hachas, con mazas. Cuando las armas se rompían, luchaban con piedras, con sus propias manos. Luchaban heridos, luchaban moribundos, luchaban hasta que ya no podían sostenerse en pie, y entonces luchaban de rodillas. Los genízaros, la élite del ejército otomano, hombres que habían conquistado imperios, comenzaron a hablar de San Elmo con un respeto teñido de miedo. Nunca habían visto nada igual. Nunca habían enfrentado enemigos que se negaran a morir con tanta obstinación. Y entonces llegó Dragut. El viejo corsario había sido retrasado por asuntos en el norte de África, pero a principios de junio finalmente desembarcó en Malta con refuerzos adicionales. Cuando vio la situación, su furia fue terrible. 2 semanas para un fuerte que debería haber caído en 4 días. Miles de bajas para capturar una roca defendida por unos cuantos cientos de hombres. Dragut comprendió inmediatamente lo que Mustafa y Pillale no habían entendido. Cada día que perdían en San Elmo era un regalo para los defensores de las fortalezas principales. Cada día era una oportunidad para que llegaran refuerzos de Sicilia. Cada día acercaba el otoño, cuando las tormentas harían imposible mantener la flota en las aguas de Malta. Estaban perdiendo una guerra de desgaste sin siquiera darse cuenta. Dragut tomó el control efectivo de las operaciones. Ordenó que se instalaran baterías de artillería adicionales. Supervisó personalmente la ubicación de cada cañón. Diseñó nuevas líneas de trinchera. Y prometió que San Elmo caería antes de que terminara el mes de junio. El bombardeo se intensificó hasta niveles que los defensores no habían creído posibles. Los cañones disparaban ahora desde todos los ángulos. No había lugar seguro dentro del fuerte. No había momento de descanso. Las murallas que habían resistido durante semanas comenzaron a desmoronarse como castillos de arena. Los hombres morían no solo en los asaltos, sino simplemente por estar en el lugar equivocado cuando un proyectil impactaba cerca. Un caballero podía estar comiendo un pedazo de pan duro, el único alimento que quedaba, y un segundo después ser aplastado por un trozo de muro que se derrumbaba. Un soldado podía estar vendando la herida de un compañero y ser decapitado por un fragmento de piedra convertido en metralla. La muerte no discriminaba. No respetaba rangos ni valor. Llegaba al azar, caprichosa, constante. Los defensores supervivientes dejaron de contar los días. Dejaron de esperar alivio. Dejaron de pensar en el futuro. Existían únicamente en el presente, en el momento inmediato, en la siguiente respiración, en el siguiente latido del corazón. Y seguían luchando. Jean de Valette, desde su cuartel general en Birgu, observaba la agonía de San Elmo con el corazón partido. Cada noche,
Pequeños botes cruzaban el puerto bajo el amparo de la oscuridad, llevando refuerzos y suministros al fuerte sitiado. Cada noche, esos mismos botes regresaban cargados de heridos. Hombres con brazos amputados. Hombres con los rostros desfigurados por quemaduras. Hombres que deliraban de fiebre, cuyos cuerpos estaban tan destrozados que los cirujanos solo podían darles opio y esperar a que la muerte los reclamara. Valette visitaba a cada uno de estos hombres, les tomaba la mano, les agradecía su sacrificio, les prometía que su sufrimiento no sería en vano. Y luego volvía a su escritorio y escribía más cartas a Sicilia, a España, al Papa, suplicando refuerzos que no llegaban. A mediados de junio, los defensores de San Elmo enviaron un mensaje a Valette. Era una carta escrita con mano temblorosa, manchada de sangre, que explicaba la situación con una claridad brutal. Las murallas habían sido destruidas. No quedaban fortificaciones reales. Los hombres luchaban desde montones de escombros. La mitad de la guarnición había muerto o estaba tan herida que no podía combatir. Los supervivientes estaban exhaustos más allá de lo humanamente soportable. Y pedían permiso para hacer una última salida, un ataque suicida contra las líneas enemigas, para morir con las espadas en la mano en lugar de esperar a ser masacrados como animales en una trampa. Valette leyó la carta en silencio. Luego llamó a un mensajero y dictó su respuesta. Era breve. Decía que comprendía su sufrimiento, que honraba su valor, que rezaba por sus almas, pero que debían resistir, debían seguir luchando. Cada hora que retrasaran a los otomanos era una hora ganada para el resto de la isla. No habría permiso para una salida suicida. Debían morir en sus puestos, defendiendo cada piedra hasta el último aliento. Y si alguno de ellos creía que no podía cumplir esta orden, Valette personalmente tomaría su lugar en San Elmo. Esta última frase no era una amenaza, era una promesa. Todos los que conocían a Valette sabían que lo decía en serio. Sabían que el anciano gran maestre, con sus 70 años y su cuerpo lleno de cicatrices, habría cruzado el puerto esa misma noche para morir junto a sus hermanos si hubiera sido necesario. Y esa certeza, más que cualquier orden, convenció a los defensores de San Elmo de seguir luchando. Si el gran maestre estaba dispuesto a morir por ellos morirían por él. Era así de simple. El 16 de junio, durante un bombardeo particularmente intenso, un proyectil otomano impactó cerca de donde Dragut supervisaba las operaciones. Un fragmento de piedra golpeó al viejo corsario en la cabeza. Cayó al suelo inconsciente, con la sangre brotando de una herida terrible. Sus oficiales lo arrastraron hasta la retaguardia, donde los médicos hicieron lo que pudieron. Pero todos sabían que la herida era mortal. El cerebro más brillante del lado otomano, el hombre que había conquistado más fortalezas cristianas que nadie vivo, yacía moribundo en una tienda de campaña, escuchando los cañones que había ordenado disparar. Dragut no murió inmediatamente. Sobrevivió varios días más, entrando y saliendo de la consciencia. Dicen que sus últimas palabras coherentes fueron una pregunta. Preguntó si San Elmo había caído. Le dijeron que sí. Y entonces cerró los ojos y murió. Pero esa respuesta fue una mentira piadosa. Cuando Dragut exhaló su último aliento, San Elmo todavía resistía. Apenas sí. Por un hilo, sí. Pero resistía. El 23 de junio, exactamente un mes después de que comenzara el bombardeo, los otomanos lanzaron el asalto final. Ya no quedaban murallas que defender. Solo había montones de escombros, cráteres humeantes y los cuerpos de los caídos que nadie había tenido tiempo de enterrar.
Los defensores supervivientes eran menos de 100. Muchos de ellos estaban tan heridos que no podían caminar. Algunos habían perdido brazos o piernas. Otros tenían heridas infectadas que los consumían de fiebre. Pero todos los que podían sostener un arma se arrastraron hasta sus puestos. Los que no podían sostenerse en pie fueron colocados en sillas, con espadas atadas a sus manos, para que pudieran seguir luchando incluso sin fuerza para empuñarlas. Era una imagen que habría parecido absurda si no hubiera sido tan terriblemente heroica. Ancianos mutilados, sentados en sillas rotas entre las ruinas, esperando a un ejército de miles con espadas que apenas podían levantar. Cuando los genízaros entraron finalmente en San Elmo, encontraron resistencia hasta el último rincón. Cada habitación fue una batalla. Cada pasillo fue una emboscada. Los caballeros morían, sí, pero morían matando. Un genízaro que entraba en una sala oscura podía encontrar un anciano cubierto de sangre que le hundía un puñal en el cuello antes de caer muerto él mismo. Un grupo de soldados que creía haber limpiado una sección del fuerte podía ser atacado por la espalda por un hombre que debería haber muerto hace horas, pero que se había arrastrado silenciosamente hasta una posición desde la que podía llevarse a uno más antes de partir. Fue una carnicería, fue una masacre, pero no fue una victoria fácil. Cuando el sol se puso el 23 de junio, San Elmo había caído. No quedaba un solo defensor vivo. Pero los otomanos contaron sus bajas, y el horror los dejó mudos. 6.000 muertos, 6.000 hombres, incluyendo a Dragut y a algunos de los mejores oficiales del ejército, habían muerto para capturar un fuerte que debería haber caído en 4 días. Un mes entero perdido. Un mes que había dado tiempo a los defensores de las fortalezas principales para reforzar sus posiciones. Un mes que había permitido que llegaran algunos refuerzos de Sicilia. Un mes que había acercado peligrosamente el fin del verano. Mustafa Pasha contempló las ruinas de San Elmo, los cuerpos amontonados de sus hombres, y pronunció una frase que pasaría a la historia. Si el hijo ha costado tanto, dijo, ¿cuánto costará el padre? Se refería a Birgu, la fortaleza principal, el corazón de la defensa cristiana. Si San Elmo, un fuerte pequeño con unos cientos de defensores, había costado 6.000 vidas, ¿cuántas vidas costaría tomar las fortalezas donde estaban atrincherados miles de caballeros bajo el mando directo de Baled? Era una pregunta retórica, pero la respuesta real sería mucho más terrible de lo que Mustafa podía imaginar. Para celebrar su victoria, Mustafa ordenó que los cuerpos de los caballeros caídos fueran decapitados. Las cabezas fueron clavadas en estacas a lo largo de las murallas destruidas de San Elmo. Los cuerpos fueron mutilados, atados a tablas de madera improvisadas como cruces obscenas, y arrojados al mar para que las corrientes los llevaran hasta la orilla frente a Birgu. Era un mensaje, era un insulto, era una promesa de lo que les esperaba a los defensores cuando las fortalezas principales cayeran. Al amanecer del día siguiente, los habitantes de Birgu encontraron los cuerpos flotando en las aguas del puerto. Reconocieron a sus hermanos, a sus amigos, a sus compañeros de armas. Vieron las mutilaciones, vieron la crueldad, y algo cambió en ellos. Hasta ese momento había habido miedo, había habido dudas, había habido quizás una pequeña esperanza de que la negociación fuera posible, de que la rendición pudiera garantizar la supervivencia. Pero cuando vieron lo que los otomanos habían hecho con los héroes de San Elmo, esa esperanza murió. Fue reemplazada por algo más frío, más duro, más peligroso. Rabia. Una rabia helada que quemaba más que el odio. Una determinación absoluta de que morirían antes de rendirse a bestias capaces de tal barbaridad.
Jean de Valette canalizó esa rabia. Ordenó que se ejecutara a todos los prisioneros turcos que tenían en las mazmorras. Sus cabezas fueron cargadas en los cañones de las murallas. Y esa noche, los artilleros de Birgu dispararon esas cabezas hacia el campamento otomano. Era la respuesta de Valette al mensaje de Mustafa. No habría piedad, no habría cuartel, no habría negociación. Esta guerra sería a muerte hasta el último hombre de cada bando, y que Dios decidiera quién quedaba en pie al final. Los otomanos recibieron el mensaje. Y la segunda fase del asedio, la más sangrienta, la más desesperada, estaba a punto de comenzar. Las fortalezas de Birgu y Senglea, separadas por una estrecha lengua de agua, se prepararon para el infierno que se avecinaba. Las murallas fueron reforzadas una última vez. Los cañones fueron posicionados. Las mujeres y los niños fueron armados con lo que quedaba. Y los defensores, menos de 4.000 almas contra un ejército que todavía superaba los 30.000, rezaron sus últimas oraciones. Porque lo peor todavía no había llegado. Lo que habían sufrido en San Elmo había sido terrible. Pero lo que estaba por venir sería infinitamente peor. Y nadie, ni los defensores ni los atacantes, podía imaginar cuánta sangre se derramaría antes de que aquel verano terminara. El 15 de julio, los cañones otomanos comenzaron a bombardear Senglea. Era una península estrecha, conectada a tierra firme por un istmo tan angosto que apenas cabían 20 hombres en formación. Los ingenieros de Valette habían reforzado esa conexión con una muralla gruesa, pero sabían que no resistiría indefinidamente. Al mismo tiempo, la flota otomana intentó un ataque naval contra la costa de Senglea, desembarcando tropas directamente en las playas. Fue un desastre. Los malteses habían hundido estacas afiladas bajo la superficie del agua, invisibles pero mortales. Las barcazas otomanas encallaron en esas estacas. Los soldados que saltaron al agua para nadar hasta la orilla fueron empalados. Los que llegaron a la playa fueron recibidos por una lluvia de fuego desde las murallas. Centenares murieron en minutos. Los supervivientes huyeron en desorden. Pero Mustafa no se desanimó. Tenía hombres de sobra, tenía tiempo. Tenía la certeza de que, tarde o temprano, los defensores se agotarían. Y ordenó que los ataques continuaran, día tras día, noche tras noche, sin descanso, sin piedad, sin fin. El calor de julio en Malta era algo que ningún europeo del norte podía comprender sin haberlo experimentado. No era simplemente calor, era una presencia física, un peso que aplastaba los hombros, un fuego que secaba la garganta con cada respiración, un enemigo invisible que mataba tan eficientemente como las espadas otomanas. Los caballeros, muchos de ellos procedentes de Francia, de Alemania, de las regiones templadas de Italia, sufrían terriblemente bajo sus armaduras. El metal se calentaba hasta el punto de quemar la piel. El sudor empapaba las ropas interiores acolchadas que llevaban bajo las cotas de malla, creando un caldo de cultivo perfecto para infecciones y enfermedades. Los hombres bebían agua hasta que los suministros se agotaban, y luego seguían luchando con la lengua hinchada y los labios agrietados. Algunos caían desmayados por el golpe de calor en medio del combate. Sus compañeros los arrastraban a la sombra, les echaban agua en la cara y rezaban para que despertaran. A veces despertaban, a veces no. Y mientras tanto, los cañones seguían rugiendo. El bombardeo de Senglea y Birgu era aún más intenso que el que había destruido San Elmo. Mustafa había aprendido de sus errores. Había concentrado toda su artillería en puntos específicos de las murallas, creando brechas enormes que parecían invitar a los asaltantes. Cada día, esas brechas se hacían más anchas. Cada día,
las murallas se debilitaban un poco más. Y cada noche, los defensores trabajaban desesperadamente para reparar lo que podían. Hombres, mujeres, niños, ancianos, todos participaban. Los que no podían luchar podían cargar piedras. Los que no podían cargar piedras podían preparar comida para los que trabajaban. Los que no podían hacer nada más podían rezar. Y todos rezaban. Las iglesias de Virgu estaban llenas a todas horas. Los sacerdotes celebraban misas continuas, absolviendo pecados, administrando últimos sacramentos, preparando almas para el viaje que muchos sabían que era inminente. Jean de Valette estaba en todas partes. A sus 70 años, con un cuerpo que debería haber estado descansando en algún monasterio, el gran maestre recorría las murallas día y noche. Inspeccionaba las defensas, animaba a los soldados, ayudaba a cargar piedras cuando hacía falta, empuñaba la espada cuando los turcos atacaban. Sus hombres lo adoraban, no porque fuera un líder distante que daba órdenes desde la seguridad de la retaguardia, sino porque era uno de ellos, porque sudaba con ellos, porque sangraba con ellos, porque estaba dispuesto a morir con ellos. Hay una historia que se cuenta de aquellos días. Durante un asalto particularmente feroz, un grupo de genízaros logró escalar una sección de la muralla y establecer una cabeza de puente. Los defensores de esa zona habían sido diezmados. No quedaban suficientes hombres para contener a los atacantes. La brecha amenazaba con convertirse en una avalancha. Valette estaba en otra parte de las fortificaciones cuando le llegó la noticia. Sin dudarlo, tomó su espada y corrió hacia el punto de crisis. Sus ayudantes intentaron detenerlo. Le recordaron que era el gran maestre, que su muerte significaría el colapso de la moral, que era demasiado valioso para arriesgarse en combate directo. Valette los apartó con un gesto. «Si no arriesgo mi vida junto a mis hombres», dijo, «¿qué derecho tengo a pedirles que arriesguen las suyas?» Y corrió hacia la brecha. Cuando llegó, los defensores estaban a punto de ceder. Los genízaros avanzaban con sus cimitarras brillando bajo el sol. La línea cristiana se tambaleaba. Y entonces vieron al gran maestre, un anciano de cabello blanco, con una armadura abollada y manchada de sangre, que se abría paso entre ellos con la espada en alto. Valette no gritó órdenes, no pronunció discursos, simplemente se colocó en primera línea y comenzó a luchar. Y algo cambió en los hombres que lo rodeaban. Si el gran maestre podía luchar, ellos podían luchar. Si el gran maestre no se rendía, ellos no se rendirían. Si el gran maestre estaba dispuesto a morir allí, ellos morirían con él. La línea se estabilizó. Los genízaros fueron rechazados. Y cuando terminó el combate, Valette tenía una herida en la pierna que sangraba profusamente. Se la vendó él mismo, rechazó la ayuda de los cirujanos y volvió a sus deberes. Esa noche, cuando los soldados hablaban del combate, la historia del gran maestre luchando en primera línea se extendió por todo el campamento cristiano. Y algo se endureció en el corazón de cada defensor. Si ese anciano podía soportar tanto, ellos podían soportar más. No lo decepcionarían, no lo abandonarían, morirían antes que fallarle. Mientras tanto, en el campamento otomano, la frustración crecía. Mustafa Pasha no podía entender qué estaba pasando. Tenía superioridad numérica aplastante. Tenía la mejor artillería del mundo. Tenía a los genízaros, los soldados más temidos del Mediterráneo. Y no podía romper las defensas de unos cuantos miles de hombres atrincherados en una roca. Los asaltos se sucedían con regularidad brutal. Cada pocos días, después de un bombardeo intensivo, las tropas otomanas avanzaban hacia las brechas con banderas ondeando y tambores resonando.
y cada vez eran rechazados. No sin bajas terribles en ambos bandos, no sin combates que duraban horas, veces días, pero rechazados al fin. Las murallas de Virgu y Senglea se convirtieron en mataderos. Los cuerpos se amontonaban en las brechas hasta que había que apartarlos para poder seguir luchando. La sangre empapaba la piedra caliza hasta teñirla de un rojo oscuro que no desaparecía ni con las lluvias. El olor era insoportable. Cuerpos pudriéndose bajo el sol de Malta, hinchándose, reventando, atrayendo nubes de moscas tan densas que oscurecían el aire. Los defensores aprendieron a luchar con pañuelos atados sobre la nariz y la boca, intentando filtrar el hedor. No funcionaba. Pero lo intentaban de todas formas. Las enfermedades comenzaron a propagarse. La disentería, el tifus, fiebres de origen desconocido que consumían a los hombres en cuestión de días. Los cirujanos trabajaban sin descanso, pero sus conocimientos eran limitados y sus recursos aún más. La mayoría de las heridas se infectaban. Una herida que hoy se curaría con antibióticos en una semana, en 1565, significaba una agonía lenta, mientras la carne se pudría y el veneno se extendía por la sangre. Los hombres morían no solo en combate, sino en los hospitales improvisados, gritando de dolor mientras los cirujanos intentaban amputar miembros gangrenados con sierras que no siempre estaban limpias. No había anestesia, solo aguardiente, cuando quedaba, y correas de cuero para morder mientras la sierra hacía su trabajo. Los que sobrevivían a las amputaciones a menudo morían de shock o de infección días después. Y sin embargo, los que podían seguir luchando, luchaban. A finales de julio, la situación en las fortalezas cristianas era desesperada. Los suministros se agotaban. El agua era escasa. La comida racionada hasta el punto de que los hombres luchaban con el estómago vacío. La pólvora se medía con cuidado extremo. Cada disparo era precioso. ¿Y los hombres? Los hombres morían más rápido de lo que podían ser reemplazados. De los 600 caballeros que habían comenzado el asedio, menos de 200 seguían en pie. De los miles de soldados y civiles que defendían las murallas, la mitad yacían muertos o heridos de gravedad. Valette envió mensajero tras mensajero a Sicilia, suplicando refuerzos. El virrey de Sicilia, don García de Toledo, prometía ayuda. Pero la ayuda no llegaba. Había excusas. La flota no estaba lista. Los soldados no habían sido reunidos. El tiempo no era favorable. Valette sospechaba la verdad. Don García tenía miedo. Miedo de arriesgar su flota contra el poderío naval otomano. Miedo de llegar a Malta solo para encontrar a los defensores ya muertos y tener que enfrentarse solo al ejército de Mustafa. Miedo de perder y ser recordado como el hombre que perdió Malta y Sicilia en la misma campaña. Era un miedo comprensible, pero era un miedo que estaba condenando a muerte a los defensores de Malta. A principios de agosto, Valette reunió a sus oficiales para una conferencia de guerra. La situación fue expuesta con claridad brutal. Los suministros durarían quizás un mes más. Los hombres estaban agotados más allá de todo límite. Las murallas no resistirían muchos asaltos más. Y no había señales de que los refuerzos fueran a llegar. Uno de los oficiales, un veterano que había luchado junto a Valette durante décadas, hizo la pregunta que todos pensaban, pero nadie quería pronunciar. ¿Qué hacemos si los turcos rompen las murallas? Valette lo miró con esos ojos grises que habían visto tanto sufrimiento, tanta muerte, tanta crueldad. «Morimos», respondió simplemente. No hubo dramatismo en su voz. No hubo miedo, solo una aceptación serena de lo que parecía inevitable. Morimos luchando.
Morimos con las espadas en la mano. Morimos haciendo pagar a cada turco un precio tan alto por nuestra sangre que sus nietos todavía lo recordarán. Y cuando hayamos muerto, Dios juzgará si hemos cumplido nuestro deber. Hubo un silencio largo después de esas palabras, y luego, uno por uno, los oficiales asintieron. No había nada más que decir, no había nada más que hacer, solo quedaba luchar. El 7 de agosto, los otomanos lanzaron el asalto más masivo de todo el asedio. Mustafa había reunido a todos sus hombres capaces de combatir. Más de 20.000 guerreros avanzaron contra las murallas de Birgu y Senglea simultáneamente, desde todos los ángulos posibles. Era un intento de abrumar a los defensores por puro peso numérico. Donde no podían ganar con habilidad, ganarían con cuerpos. El combate duró más de 6 horas. 6 horas de carnicería ininterrumpida. 6 horas durante las cuales la línea cristiana se dobló, se tambaleó, pareció a punto de romperse una docena de veces. En Senglea, un grupo de genízaros logró escalar las murallas y plantar su bandera en lo alto. Por unos minutos terribles, pareció que la fortaleza había caído. Los gritos de victoria otomanos resonaron en el aire, y entonces contraatacaron los caballeros. No quedaban muchos, quizás 50 hombres capaces de sostener una espada. Pero esos 50 hombres se lanzaron contra los genízaros con una furia que rayaba en la locura. No luchaban por victoria, luchaban por desesperación, luchaban porque no tenían nada más que perder, luchaban porque preferían morir atacando que morir esperando. Y algo inexplicable sucedió. Los genízaros, esos guerreros legendarios que no conocían el miedo, comenzaron a retroceder. Había algo en los ojos de aquellos caballeros, algo en la manera en que se movían, algo en los gritos guturales que salían de sus gargantas resecas. No parecían hombres, parecían demonios, parecían criaturas que ya habían aceptado la muerte y por lo tanto no podían ser matadas. La bandera otomana cayó. Los genízaros fueron empujados de vuelta por la muralla. Y Senglea sobrevivió. Por ahora. En Birgu la situación fue aún más desesperada. Los turcos lograron abrir una brecha tan grande que, por un momento, pareció que todo un regimiento podría entrar. Valet estaba allí. Por supuesto que estaba allí. Siempre estaba donde el peligro era mayor. Y cuando vio la brecha, cuando vio a los turcos entrando a raudales, cuando vio a sus hombres cayendo uno tras otro, hizo algo que ningún comandante sensato habría hecho. Saltó a la brecha, con su espada, con su armadura, con sus 70 años y su cuerpo lleno de heridas. Y comenzó a luchar. Los hombres que estaban cerca juraron después que Valet mató a 5 turcos con sus propias manos antes de que llegaran refuerzos. Quizás exageraban, quizás no. Lo que importaba no era el número exacto. Lo que importaba era la imagen. El gran maestre, el líder supremo de la orden, luchando cuerpo a cuerpo en la brecha como un soldado raso, arriesgando su vida, derramando su sangre, demostrando con acciones lo que las palabras nunca podrían expresar. Ese día, la brecha fue sellada. Los turcos fueron rechazados una vez más, pero cuando se contaron las bajas, el precio de la victoria fue devastador. Más de 200 defensores habían muerto en un solo día. 200 hombres que no podían ser reemplazados. 200 vacíos en las murallas que no había forma de llenar. Valet caminó entre los cuerpos esa noche, reconociendo rostros. Caballeros que había conocido durante décadas. Soldados malteses cuyos padres habían luchado junto a él. Muchachos que apenas habían empezado a afeitarse y que ahora yacían con los ojos abiertos, mirando un cielo que ya no podían ver.
El gran maestre no lloró. No podía permitirse llorar. Si lloraba, sus hombres perderían la esperanza. Así que guardó su dolor en algún lugar profundo de su pecho, un lugar que ya estaba lleno de décadas de pérdidas, y siguió adelante. Porque eso era lo que hacían los líderes. Seguían adelante cuando otros no podían. Soportaban cuando otros se quebraban. Y morían de pie cuando ya no quedaba nada más que hacer. Pero incluso Ballet, con toda su fe, con toda su determinación, con toda su voluntad de hierro, comenzó a preguntarse si Dios los había abandonado. Cada amanecer traía nuevos horrores. Cada atardecer dejaba más tumbas. Y el horizonte seguía vacío de velas amigas. ¿Dónde estaban los refuerzos? ¿Dónde estaba don García? ¿Dónde estaba la cristiandad que habían jurado defender? Malta moría sola. Y parecía que nadie vendría a salvarla. Lo que los defensores no sabían, lo que no podían saber, era que en Sicilia, finalmente, algo estaba cambiando. Don García de Toledo, presionado por órdenes directas del rey Felipe II de España, había comenzado a reunir una flota de rescate. Era una fuerza pequeña, quizás 8.000 hombres, pero era algo. Era esperanza. El problema era que don García seguía dudando. Cada día encontraba una nueva razón para retrasar la partida. El viento no era favorable. Faltaban suministros. Los soldados no estaban listos. Sus capitanes le suplicaban que actuara. Le mostraban los mensajes desesperados de Ballet. Le describían las atrocidades que los turcos cometerían si Malta caía. Don García asentía, prometía, y no hacía nada. Fue necesaria una última carta, una carta que llegó a finales de agosto, para finalmente mover al virrey a la acción. La carta era de Ballet, y era diferente a todas las anteriores. No suplicaba, no pedía, no rogaba, simplemente informaba. Informaba que Malta caería en cuestión de días. Informaba que cuando cayera, los turcos masacrarían a todos los habitantes. Informaba que desde Malta la flota otomana zarparía hacia Sicilia y que don García tendría que enfrentar solo al enemigo que Malta había debilitado durante meses. Y terminaba con una frase que era casi una maldición. «Si llegáis demasiado tarde», escribía Ballet, «que Dios os perdone, porque la historia no lo hará». Don García leyó esa carta y finalmente, después de meses de retrasos, ordenó que la flota zarpara. El gran socorro estaba en camino. ¿Pero llegaría a tiempo? Esa era la pregunta que flotaba en el aire mientras septiembre comenzaba y Malta agonizaba bajo el sol implacable del Mediterráneo. Septiembre llegó a Malta como un verdugo que camina lentamente hacia el cadalso. Los defensores que quedaban apenas podían llamarse un ejército. Eran sombras de hombres, esqueletos cubiertos de harapos que una vez habían sido uniformes. Rostros demacrados donde los ojos brillaban con una luz febril, una mezcla de agotamiento, enfermedad y esa extraña energía que surge cuando un ser humano ha aceptado que va a morir y simplemente espera el momento. Las murallas de Virgu y Senglea ya no eran murallas. Eran montones de escombros sostenidos por la costumbre y la terquedad de los hombres que los defendían. Cada brecha había sido reparada tantas veces que nadie recordaba ya cómo era la estructura original. Piedras, madera, barriles llenos de tierra, cadáveres de caballos, todo servía para tapar los agujeros que los cañones otomanos abrían cada día. Los suministros de comida se habían reducido a raciones que habrían parecido crueles, incluso en una prisión. Un puñado de grano, un sorbo de agua turbia, carne de caballo cuando había, carne de rata cuando no había otra cosa. Los hombres masticaban cuero hervido para engañar al estómago. Algunos mordían sus propios cinturones hasta que la piel se ablandaba lo suficiente para tragarla. Y aún así, luchaban. Cada mañana,
cuando el sol se alzaba sobre las colinas de Malta y los cañones otomanos retomaban su sinfonía de destrucción, los defensores ocupaban sus puestos. Cada atardecer, cuando la oscuridad traía un breve respiro, contaban a los que habían caído y se preparaban para el día siguiente. Era una rutina de muerte que se había convertido en la única vida que conocían. Jean de Valette, que había envejecido una década en aquellos 3 meses, seguía recorriendo las murallas. Pero ahora caminaba con dificultad. La herida de su pierna nunca había sanado correctamente. La infección había sido contenida, pero el daño era permanente. Cada paso era un ejercicio de voluntad, un triunfo menor contra un cuerpo que suplicaba descanso. Pero Valette no descansaba. No podía. Si él caía, Malta caería. Era así de simple. A principios de septiembre, los espías que la orden mantenía en el campamento otomano trajeron noticias que helaron la sangre de los defensores. Mustafa Pasha estaba preparando un asalto final. Un asalto total. Iba a lanzar todo lo que le quedaba contra las murallas en un único ataque masivo. 20.000 hombres o más, todos los que aún podían sostener un arma, avanzarían simultáneamente desde todos los puntos. No habría reservas. No habría segunda oleada. Solo una avalancha humana, diseñada para abrumar a los defensores por puro peso de números. Era una apuesta desesperada. Pero Mustafa también estaba desesperado. El verano se acababa. Las tormentas de otoño harían imposible mantener la flota en aguas abiertas. Si no tomaba Malta antes de que llegara el mal tiempo, tendría que retirarse. Y retirarse significaba fracaso. Significaba volver ante Solimán con las manos vacías. Significaba, muy probablemente, perder la cabeza. Así que Mustafa decidió jugárselo todo a una carta. Victoria o muerte. No había tercera opción. La fecha del asalto se fijó para el día 7 de septiembre. Valette lo supo con 2 días de anticipación. 2 días para prepararse para el fin. Reunió a todos los defensores que podían caminar en la plaza central de Birgu. Eran menos de 1.500. 1.500 fantasmas mirándolo con ojos hundidos, esperando las palabras que probablemente serían las últimas que escucharían de su boca. Valette no pronunció un gran discurso. Estaba demasiado cansado para la elocuencia. Simplemente les dijo la verdad. Les dijo que el ataque vendría en 2 días. Les dijo que sería el más grande de todo el asedio. Les dijo que probablemente morirían todos. Y les dijo que no importaba, porque habían hecho algo que nadie creía posible. Habían resistido. Durante más de 3 meses, contra un ejército que los superaba 10-1, habían resistido. Habían matado a más de 20.000 enemigos. Habían demostrado que el Imperio Otomano no era invencible. Habían comprado tiempo para que Europa se preparara. Y aunque murieran, aunque Malta cayera, su sacrificio no sería olvidado. Sus nombres serían recordados mientras hubiera hombres que valoraran el coraje. Sus almas serían recibidas en el cielo como héroes. Y el mundo sabría que cuando la oscuridad amenazó con devorarlo todo, hubo hombres que se negaron a retroceder. Cuando terminó de hablar, hubo un silencio. Y luego, desde algún lugar entre la multitud, una voz comenzó a cantar. Era un himno antiguo, un canto de batalla que los caballeros habían entonado durante siglos antes de entrar en combate. Otras voces se unieron, débiles al principio, roncos de sed y agotamiento, pero creciendo en volumen, hasta que todos los defensores cantaban. Malteses que no entendían las palabras latinas, pero conocían la melodía. Soldados mercenarios que habían olvidado por qué luchaban, pero recordaban que alguna vez habían creído en algo. Caballeros ancianos cuyas voces se quebraban, pero cuyos ojos brillaban con un fuego
que la muerte no podía apagar. Era un coro de condenados. Era un himno de desafío. Era la declaración de que podían tomar sus cuerpos, pero nunca su espíritu. Ballet escuchó ese canto y sintió algo que no había sentido en meses. Esperanza. No esperanza de victoria. Eso habría sido irracional. Esperanza de significado. Esperanza de que todo aquello, toda la sangre, todo el sufrimiento, todas las muertes, significaba algo. Que no eran animales llevados al matadero, sino hombres que habían elegido su destino. Esa noche, los sacerdotes oyeron más confesiones de las que habían oído en sus vidas. Los hombres hacían las paces con Dios, con sus compañeros, con ellos mismos. Se perdonaban viejas ofensas. Se pedían perdón por faltas olvidadas. Se abrazaban como hermanos, porque eso eran ahora, hermanos unidos por algo más fuerte que la sangre. Y cuando el amanecer del 7 de septiembre tiñó el cielo de rojo, los defensores de Malta estaban en sus puestos, listos, preparados, esperando la muerte con los ojos abiertos. Lo que no sabían, lo que no podían saber, era que esa misma mañana algo estaba sucediendo en el norte de la isla. La flota de Don García había llegado durante la noche. 8.000 soldados frescos habían desembarcado en una bahía alejada del campamento otomano. Y ahora marchaban hacia el sur, hacia el sonido de los cañones, hacia Malta. El gran socorro había llegado. No en el momento más conveniente, no con todo el tiempo del mundo para prepararse, sino en el último momento posible, cuando la situación era tan desesperada que un día más de retraso habría significado la aniquilación total. Pero había llegado. Mustafa recibió la noticia del desembarco cuando sus tropas ya estaban formándose para el asalto. Por un momento, el veterano general se quedó paralizado. ¿Refuerzos cristianos? ¿Ahora, después de todo este tiempo? Su primer instinto fue ignorar la amenaza y continuar con el ataque. Si podía tomar las fortalezas antes de que los refuerzos llegaran, la situación seguiría siendo favorable. Pero sus oficiales le advirtieron del peligro. El ejército otomano estaba agotado. Había perdido más de 20.000 hombres. Los que quedaban estaban desmoralizados, enfermos, hartos de aquella maldita isla que se negaba a caer. Si lanzaban un asalto y fracasaban, si los refuerzos cristianos atacaban mientras las tropas estaban comprometidas en las murallas, sería un desastre. No una derrota, una masacre. Mustafa maldijo. Maldijo a Don García por llegar justo entonces. Maldijo a Ballet por resistir más de lo humanamente posible. Maldijo a Dragut por morirse cuando más lo necesitaba. Y maldijo a sí mismo por haber perdido tanto tiempo en San Elmo. Pero era un veterano, un profesional. Y los profesionales sabían cuándo retirarse. Ordenó que el asalto fuera cancelado. Ordenó que las tropas se replegaran hacia los barcos. Ordenó que la flota se preparara para zarpar. Malta había ganado. Pero los turcos no se fueron sin pelear una última batalla. Cuando las tropas de Don García aparecieron en las colinas que dominaban el campamento otomano, Mustafa tomó una decisión que, en retrospectiva, fue un terrible error. Decidió contraatacar. Su razonamiento era comprensible. Los refuerzos cristianos parecían pocos. Quizás pudiera destruirlos antes de que llegaran más. Quizás pudiera convertir una retirada humillante en una victoria parcial. Quizás pudiera volver ante Solimán con al menos algo que mostrar. Así que ordenó a sus mejores tropas, los genízaros que quedaban, que formaran y atacaran a los cristianos que descendían de las colinas. Fue un error terrible, porque las tropas de Don García estaban frescas, bien alimentadas,
bien armadas, llenas de energía, y venían lideradas por hombres que habían pasado meses sintiendo vergüenza por no haber venido antes. Hombres que ardían de deseos de redimirse, hombres que querían demostrar que la cristiandad no había abandonado a Malta. El choque fue brutal, pero breve. Los genízaros, agotados por meses de combate, desmoralizados por la noticia de los refuerzos, lucharon bien pero sin la ferocidad que los había caracterizado. Los españoles, en cambio, lucharon como poseídos. La línea otomana se quebró. Los genízaros huyeron, y la huida se convirtió en pánico. 20.000 hombres, lo que quedaba del gran ejército que había llegado a Malta 4 meses antes, corrieron hacia las playas, tropezando unos con otros, pisoteando a los caídos, abandonando armas, estandartes, tesoros, cualquier cosa que los ralentizara. Las barcazas se llenaban hasta rebosar. Algunas volcaron por el exceso de peso, ahogando a cientos. Otras zarparon antes de tiempo, dejando a soldados varados en la playa, gritando, suplicando, siendo alcanzados por la caballería cristiana que los perseguía. Fue una debacle, la peor derrota que el Imperio otomano había sufrido en generaciones. Y desde las murallas de Birgu, los defensores observaban. Al principio no entendían lo que estaban viendo. El polvo, el movimiento, los sonidos de batalla que venían del norte. Y luego, lentamente, la comprensión se abrió paso. Había llegado ayuda, los turcos huían, Malta había sobrevivido. Hubo un momento de silencio, un momento en que nadie se atrevía a creerlo. Y luego, como una presa que se rompe, la emoción estalló. Hombres que no habían llorado en toda su vida cayeron de rodillas, sollozando. Mujeres que habían perdido maridos, hijos, hermanos, gritaban de alegría y de dolor mezclados. Niños corrían por las calles sin saber muy bien qué celebrar, pero contagiados por la histeria de los adultos. Las campanas de las iglesias, silenciadas durante meses para no gastar energía en nada que no fuera la defensa, comenzaron a repicar. Un sonido que nadie había escuchado en tanto tiempo, que parecía venir de otro mundo, de un mundo donde todavía existía la alegría. Jean de Valette no celebró, todavía no. Esperó hasta que las últimas velas otomanas desaparecieron en el horizonte. Esperó hasta que sus exploradores confirmaron que el enemigo realmente se había ido. Esperó hasta estar absolutamente seguro de que no era un truco, una trampa, un sueño febril de su mente agotada. Y solo entonces, cuando la victoria fue innegable, cuando el milagro fue confirmado, el gran maestre se permitió un momento de emoción. Se arrodilló en la capilla de San Lorenzo, frente al altar donde había rezado tantas noches, pidiendo fuerzas que no creía tener. Y lloró. Lloró por los que habían muerto. Lloró por los que habían sufrido. Lloró por él mismo, por el peso que había cargado, por las decisiones imposibles que había tomado, por los hombres que había enviado a la muerte sabiendo que no volverían. Y lloró de gratitud, por seguir vivo, por haber sido digno de liderar a tales hombres, por haber sido el instrumento de una victoria que solo podía explicarse como un milagro. Cuando salió de la capilla, sus hombres lo esperaban, los supervivientes, los fantasmas, los héroes. Lo miraron con ojos que habían visto demasiado, que habían sufrido demasiado, que nunca volverían a ser completamente normales. Y Valette les devolvió la mirada. No hubo discursos, no hubo ceremonias, solo un anciano mirando a los hombres que habían hecho lo imposible, y esos hombres mirándolo a él. Y en ese silencio había más elocuencia que en todas las palabras que pudieran haberse pronunciado. Habían ganado, contra toda lógica, contra toda matemática, contra todo lo que la razón dictaba que era posible. 600 caballeros
apoyados por unos miles de soldados y civiles, habían derrotado a 40.000 de los mejores guerreros del mundo. Habían perdido a 2/3 de sus hombres. Habían sufrido heridas que los marcarían de por vida. Habían visto horrores que los perseguirían en sus pesadillas hasta el día de su muerte. Pero habían ganado, y Europa estaba a salvo, porque eso era lo que estaba en juego, aunque a veces se olvide cuando se cuenta esta historia. Si Malta hubiera caído, la flota otomana habría tenido una base perfecta en el centro del Mediterráneo. Desde allí, la invasión de Sicilia habría sido casi inevitable. Y desde Sicilia, Italia. Y desde Italia, el corazón de la cristiandad. Roma, el Papa, todo lo que Occidente representaba. Los historiadores pueden debatir los detalles. Pueden argumentar que quizás los otomanos no habrían llegado tan lejos. Que quizás Europa habría encontrado otra forma de resistir. Que quizás el resultado final habría sido el mismo. Pero los hombres que lucharon en Malta no tenían el lujo de los debates académicos. Ellos sabían, con una certeza visceral, que estaban luchando por la supervivencia de todo lo que conocían. Y esa certeza les dio la fuerza para hacer lo imposible. Los números finales del asedio son escalofriantes. El ejército otomano perdió más de 25.000 hombres. Algunos historiadores elevan la cifra a 30.000. De los 600 caballeros que comenzaron la defensa, solo sobrevivieron unos 250. Y muchos de ellos quedaron tan heridos que nunca volvieron a luchar. De los miles de soldados y civiles malteses, las bajas fueron proporcionalmente aún más devastadoras. Familias enteras fueron borradas. Pueblos quedaron vacíos. Una generación entera de jóvenes malteses yacía enterrada en fosas comunes o flotando en las aguas del puerto. Malta había pagado un precio terrible por su libertad, pero la había conservado. Y eso era lo que importaba. Cuando don García de Toledo finalmente entró en Birgu, días después de que los turcos se marcharan, quedó horrorizado por lo que encontró. Había esperado encontrar fortificaciones dañadas. Lo que encontró fueron ruinas. Había esperado encontrar soldados cansados. Lo que encontró fueron cadáveres ambulantes. Había esperado encontrar una ciudad. Lo que encontró fue un cementerio. Se dice que don García buscó a Valette para felicitarlo por la victoria. Lo encontró supervisando la reconstrucción de un muro destruido, cubierto de polvo, con las manos ensangrentadas de cargar piedras. A sus 70 años, después de todo lo que había pasado. El virrey se quedó sin palabras. ¿Qué podía decirle a un hombre así? ¿Qué podía ofrecerle que estuviera a la altura de lo que había logrado? Valette lo miró con esos ojos grises que habían visto el infierno y habían sobrevivido. Y simplemente dijo: «Llegasteis tarde, pero llegasteis. Es suficiente». No hubo reproches, no hubo acusaciones, solo una aceptación serena de que las cosas habían sido como habían sido, y que recriminar el pasado no traería de vuelta a los muertos. Era la actitud de un hombre que había visto demasiado para perder tiempo en rencores. Las semanas que siguieron a la victoria fueron extrañas. Había una sensación de irrealidad flotando sobre Malta, como si nadie pudiera creer todavía que el peligro había pasado. Los supervivientes caminaban entre las ruinas con miradas vacías. Algunos buscaban los cuerpos de familiares que no habían tenido tiempo de enterrar durante el asedio. Otros simplemente deambulaban, incapaces de procesar que ya no había enemigos en el horizonte, que ya no había que correr hacia las murallas cada vez que sonaba una alarma. El silencio era lo más difícil de aceptar. Durante 4 meses, el rugido de los cañones había sido una constante. Ahora ese rugido había desaparecido, y en su lugar quedaba un vacío que parecía antinatural. Los hombres se
despertaban sobresaltados en mitad de la noche, buscando sus armas, convencidos de que los turcos estaban atacando. Tardaban largos segundos en recordar que la guerra había terminado. Algunos nunca dejaron de despertar así. Llevaron ese sobresalto a sus tumbas, décadas después, cuando ya eran ancianos, y Malta se había convertido en una leyenda que contaban a sus nietos. Jean de Valette no se permitió descansar. Había demasiado que hacer. Los muertos debían ser enterrados. Los heridos debían ser atendidos. Las fortificaciones debían ser reconstruidas, porque nadie sabía si los otomanos volverían al año siguiente. Y había que escribir cartas. Muchas cartas. A los reyes de Europa, agradeciéndoles una ayuda que en su mayoría había llegado demasiado tarde. A las familias de los caballeros caídos, informándoles de que sus hijos, hermanos, padres, habían muerto como héroes. A los banqueros de Génova y Venecia, solicitando préstamos para financiar la reconstrucción. A los armeros de Milán, encargando nuevas armas para reemplazar las que se habían roto. Era un trabajo ingrato, burocrático, exhaustivo. Pero Valette lo hacía porque nadie más podía hacerlo. Porque eso era lo que significaba ser líder. No solo luchar en las batallas gloriosas, sino también lidiar con el papeleo tedioso que venía después. Las noticias de la victoria se extendieron por Europa como un incendio. En Roma, el Papa Pío IV ordenó celebraciones públicas. En Madrid, Felipe II declaró un día de acción de gracias. En París, en Viena, en Lisboa, las campanas repicaron y las multitudes llenaron las iglesias para dar gracias a Dios. Malta, esa isla diminuta que la mayoría de los europeos no habría podido ubicar en un mapa, se convirtió de la noche a la mañana en un símbolo de resistencia, un símbolo de fe, un símbolo de que los hombres comunes, cuando luchan por algo más grande que ellos mismos, pueden lograr lo imposible. Los poetas escribieron versos sobre los caballeros. Los pintores inmortalizaron escenas del asedio. Los predicadores usaron Malta como ejemplo en sus sermones. Prueba de que Dios no abandona a los que confían en Él. Jean de Valette se convirtió en el hombre más famoso de Europa. Recibió cartas de felicitación de prácticamente todos los monarcas del continente. El Papa le ofreció un capelo cardenalicio, el honor más alto que podía conceder la Iglesia a un laico. Valette lo rechazó. No quería honores eclesiásticos, no quería títulos ni riquezas. Solo quería una cosa: asegurarse de que Malta nunca más estuviera tan indefensa. Y para eso necesitaba una nueva ciudad. Virgu y Senglea habían sobrevivido, pero apenas. Sus murallas estaban destruidas. Sus edificios eran ruinas. Reconstruirlas al mismo nivel de antes sería un desperdicio de recursos, porque seguirían teniendo las mismas debilidades geográficas que los otomanos habían explotado. No, lo que Malta necesitaba era una fortaleza completamente nueva. Una ciudad diseñada desde cero para ser inexpugnable. Una ciudad que pudiera resistir cualquier asedio futuro, sin importar cuántos ejércitos vinieran contra ella. Valette eligió personalmente el lugar, la península del Monte Stiberras, donde había estado el fuerte de San Elmo. Era una posición perfecta, dominando los dos puertos principales, con acantilados naturales en casi todos los lados. Una ciudad construida allí sería prácticamente imposible de atacar. Los mejores ingenieros militares de Europa fueron contratados para diseñar las fortificaciones. Francesco Laparelli, un arquitecto italiano que había trabajado para el propio Miguel Ángel, supervisó el proyecto. Las murallas serían las más gruesas, las más altas, las más sofisticadas que se hubieran construido jamás. La primera piedra se colocó el 28 de marzo de 1566. Valette
estaba allí, por supuesto, con sus manos agrietadas por el trabajo, con su cuerpo envejecido prematuramente por los rigores del asedio, pero con los ojos brillando de determinación. Esta ciudad sería su legado, su regalo a las generaciones futuras. Su manera de asegurarse de que el sacrificio de los hombres que habían muerto no fuera en vano. La ciudad fue llamada La Valeta, en su honor. Es un nombre que sobrevive hasta hoy. Si alguna vez visitas Malta, caminarás por calles que llevan el nombre de un anciano de 70 años, que se negó a rendirse cuando la rendición era la única opción sensata. Verás murallas que fueron diseñadas para garantizar que lo que ocurrió en 1565 nunca volviera a ocurrir. Y si prestas atención, si cierras los ojos y escuchas el viento que sopla desde el Mediterráneo, quizás puedas imaginar los ecos de aquellas batallas, los gritos de los combatientes, el rugido de los cañones, las oraciones de los moribundos. Jean de Valette no vivió para ver su ciudad terminada. Murió el 21 de agosto de 1568, 3 años después del gran asedio. Tenía 73 años. Su cuerpo, maltratado por décadas de guerra, finalmente cedió. Algunos dijeron que murió de un golpe de calor, colapsando mientras supervisaba los trabajos de construcción. Otros dijeron que simplemente se agotó, que había dado todo lo que tenía durante el asedio y no le quedaba nada más que dar. La verdad, probablemente era una combinación de ambas cosas. Valette había vivido más de lo que cualquier hombre de su época podía esperar. Había sobrevivido a batallas que deberían haberlo matado. Había soportado un asedio que habría quebrado a hombres más jóvenes y fuertes. Y había trabajado sin descanso en los años posteriores, negándose a aceptar que su cuerpo ya no podía seguir el ritmo de su voluntad. Cuando finalmente murió, fue enterrado en la capilla de la nueva ciudad que llevaba su nombre. Su tumba lleva una inscripción simple. Dice que fue un escudo de Europa contra los turcos. Es una descripción modesta para un hombre que hizo algo tan extraordinario. Pero quizás eso era lo que Valette habría querido. Nunca fue un hombre de grandes palabras ni de gestos ostentosos. Solo fue un hombre que hizo lo que había que hacer, cuando nadie más podía hacerlo. La historia del gran asedio de Malta no termina con la muerte de Valette. Sus consecuencias se extendieron durante generaciones, cambiando el curso de la historia de maneras que los protagonistas no podían haber imaginado. El Imperio Otomano nunca se recuperó completamente del golpe psicológico que sufrió en Malta. No fue solo una derrota militar, aunque las pérdidas fueron devastadoras. Fue la destrucción de un mito. Durante generaciones, los turcos habían sido considerados invencibles. Sus ejércitos habían conquistado todo lo que encontraban a su paso. Sus flotas dominaban los mares. Sus genízaros eran los soldados más temidos del mundo conocido. Y de repente, un puñado de caballeros viejos en una isla olvidada habían demostrado que podían ser derrotados, que sangraban como todos los demás, que huían cuando la situación se tornaba en su contra. Esa demostración tuvo efectos profundos en la moral de ambos bandos. Los turcos perdieron la certeza absoluta de su superioridad. Los cristianos ganaron la confianza de que podían resistir. Y esa confianza se manifestó 6 años después, en 1571, cuando una flota cristiana se enfrentó a la armada otomana en las aguas de Lepanto. La batalla de Lepanto fue la primera gran derrota naval del Imperio Otomano, y muchos de los hombres que lucharon allí eran veteranos de Malta o habían sido inspirados por la historia del gran asedio. La victoria de Malta les había enseñado que lo imposible era posible, y esa lección cambió todo. Después de Lepanto, la expansión otomana en el Mediterráneo se detuvo.
No de golpe, no dramáticamente, pero se detuvo. Las fronteras se estabilizaron. El equilibrio de poder se mantuvo durante siglos. Y Europa occidental pudo desarrollarse sin la amenaza constante de una invasión desde el este. ¿Habría sido diferente si Malta hubiera caído? Nadie puede saberlo con certeza. La historia no permite experimentos. No podemos rebobinar el tiempo y ver qué habría pasado si Ballet se hubiera rendido, si los refuerzos nunca hubieran llegado, si los 40.000 soldados de Solimán hubieran conquistado la isla. Pero podemos imaginar una flota otomana usando Malta como base para atacar Sicilia. Podemos imaginar ejércitos turcos marchando por Italia, llegando hasta Roma. Podemos imaginar un mundo donde la media luna ondeara sobre el Vaticano. Y podemos agradecer que eso no sucedió. Que un grupo de hombres, en un momento específico de la historia, decidieron que preferían morir antes que permitirlo. Eso es lo que hace grande esta historia. No son los números. No son las tácticas militares. No son los detalles de ingeniería de las fortificaciones. Es la humanidad. Es la decisión de hombres comunes de hacer algo extraordinario cuando las circunstancias lo exigieron. Es la demostración de que, cuando todo parece perdido, cuando la lógica dicta rendirse, cuando la razón aconseja aceptar lo inevitable, todavía queda una opción. La opción de resistir, la opción de luchar, la opción de mantener la fe, no en la victoria, sino en el valor de la lucha misma. Los hombres que defendieron Malta no lucharon porque creyeran que iban a ganar. Lucharon porque creían que había cosas por las que valía la pena morir. Su fe, su honor, sus hermanos de armas, la civilización que representaban. Y esa creencia, esa convicción absoluta de que algunas cosas son más importantes que la supervivencia individual, es lo que los convirtió en héroes. No nacieron héroes, se convirtieron en héroes en el momento en que decidieron quedarse cuando podían haber huido. Es una lección que sigue siendo relevante hoy. En un mundo donde a menudo parece que la comodidad personal es el valor supremo, donde evitar el conflicto se considera más importante que defender principios, la historia de Malta nos recuerda que ha habido épocas cuando los hombres pensaban diferente. Cuando el sacrificio era un ideal, no una anomalía. Cuando morir por algo más grande que uno mismo era considerado el destino más noble que un ser humano podía alcanzar. No estoy diciendo que debamos volver a esas épocas. La historia no es un modelo a seguir ciegamente. Pero sí creo que hay algo valioso en recordar que existieron. En saber que, cuando la oscuridad amenazó con devorarlo todo, hubo quienes se interpusieron. No porque fueran especiales, no porque fueran diferentes al resto de nosotros, sino porque en un momento crucial eligieron serlo. Esa es la verdadera lección de Malta. No es una lección sobre guerra, aunque la guerra es el escenario. No es una lección sobre religión, aunque la fe es un elemento central. Es una lección sobre lo que los seres humanos son capaces de hacer cuando deciden que hay límites que no cruzarán, líneas que no permitirán que sean violadas, valores que defenderán hasta el último aliento. Es una lección sobre la dignidad humana en su forma más pura. Cuando pienses en el gran asedio de Malta, no pienses en las cifras. No pienses en los 40.000 contra 600. Piensa en un anciano de 70 años saltando a una brecha en la muralla para luchar junto a sus hombres. Piensa en soldados heridos, atándose espadas a las manos porque ya no tienen fuerza para empuñarlas. Piensa en mujeres cargando piedras bajo el fuego de los cañones para reparar murallas que serán destruidas al día siguiente.
Piensa en niños llevando agua a los defensores mientras las balas silbaban sobre sus cabezas. Piensa en sacerdotes administrando los últimos sacramentos en medio del combate, cayendo ellos mismos mientras pronunciaban las palabras sagradas. Piensa en seres, humanos ordinarios, haciendo cosas extraordinarias porque el momento lo exigía, y ellos decidieron estar a la altura. Eso es Malta. Eso es lo que sucedió en aquel verano de 1565. Eso es lo que el mundo nunca debería olvidar. Y mientras existan personas que cuenten esta historia, mientras haya voces que recuerden los nombres de los que cayeron y los que sobrevivieron, el sacrificio de aquellos hombres no habrá sido en vano. Cuando el último cañón otomano cayó y las últimas velas enemigas desaparecieron en el horizonte, Jean de Valette pronunció unas palabras que han resonado a través de los siglos. No fueron palabras grandilocuentes. No fueron un discurso elaborado. Fueron simples, directas y por eso mismo perfectas. Vine, vi, Dios venció. Era una variación del famoso dicho de Julio César, pero con una diferencia crucial. César había dicho vencí, atribuyéndose la gloria a sí mismo. Valette dijo Dios venció, reconociendo que lo que había sucedido en Malta estaba más allá de cualquier capacidad humana. No era falsa modestia. Era la evaluación honesta de un hombre que había vivido algo que no podía explicarse racionalmente. Los números estaban en contra. La lógica estaba en contra. La historia estaba en contra. Y sin embargo, habían ganado. Para Valette, solo había una explicación posible. Y esa explicación era la fe que había sostenido a los defensores cuando todo lo demás había fallado. Puedes creer en esa explicación o no. Puedes atribuir la victoria a factores militares, a errores tácticos de los otomanos, a la llegada oportuna de los refuerzos. Puedes analizarla desde cualquier perspectiva que prefieras. Pero lo que no puedes negar es el hecho bruto de lo que sucedió. 600 caballeros, apoyados por unos miles de soldados y civiles, resistieron durante 4 meses contra 40.000 de los mejores guerreros del mundo. Perdieron a 2/3 de sus hombres. Vieron sus murallas convertirse en ruinas. Sufrieron hambre, sed, enfermedades, heridas que harían llorar a los médicos modernos. Y no se rindieron. Nunca se rindieron, porque la historia no siempre la escriben los imperios. A veces la escriben los que se niegan a retroceder cuando el mundo se derrumba. A veces la escriben los que eligen morir de pie en lugar de vivir de rodillas. A veces la escriben los que miran a un horizonte lleno de enemigos y deciden que ese horizonte no los define, que ellos definen su propio destino. Y en aquella tarde de septiembre de 1565, cuando el sol se puso sobre una Malta devastada pero libre, la historia quedó escrita, no con tinta, con sangre, no en pergaminos, en las cicatrices de los supervivientes, no por escribas en palacios lejanos, por hombres y mujeres comunes que hicieron algo que nadie creía posible. Europa resistió, no por números, porque los números estaban en contra, no por suerte, porque la suerte los había abandonado muchas veces durante aquellos meses, no por superioridad tecnológica, porque los cañones otomanos eran los mejores del mundo. Europa resistió por el valor de unos pocos hombres que se negaron a dejar que la oscuridad venciera. Hombres cuyos nombres la mayoría del mundo ha olvidado. Hombres cuyos rostros nadie recuerda. Hombres que vivieron, sufrieron, lucharon y murieron hace casi 5 siglos. Pero hombres cuyo legado sigue vivo. Cada vez que alguien elige resistir cuando sería más fácil rendirse. Cada vez que alguien defiende lo que cree cuando todo el mundo le dice que está equivocado. Cada vez que alguien mira a la oscuridad y decide ser la luz que se le opone.
En esos momentos, el espíritu de Malta renace. El espíritu de Valette renace. El espíritu de aquellos 600 caballeros, de aquellos miles de soldados, de aquellas mujeres y niños y ancianos que lucharon juntos, renace. Y la lección perdura. La lección de que, contra todo pronóstico, contra toda lógica, contra toda matemática, los seres humanos son capaces de lo imposible. Cuando deciden serlo. Eso fue Malta. Eso es lo que significa el gran asedio. Y eso es lo que nunca, jamás, debemos olvidar. Porque algún día, quizás más pronto de lo que imaginamos, llegará un momento en que cada uno de nosotros tendrá que elegir. Elegir entre la comodidad y el principio. Entre la seguridad y el honor. Entre sobrevivir y vivir de verdad. Y en ese momento, cuando la decisión pese sobre nuestros hombros, como las murallas de Malta pesaban sobre los suyos, recordaremos. Recordaremos que hubo otros antes que nosotros que enfrentaron decisiones similares. Y elegimos, no porque sea fácil, sino porque es correcto. Esa es la verdadera herencia de Malta. No murallas de piedra que el tiempo erosionará. No relatos históricos que los académicos debatirán, sino el ejemplo vivo de lo que los seres humanos pueden lograr cuando se niegan a aceptar lo inaceptable. Y mientras exista ese ejemplo, mientras alguien lo recuerde y lo cuente, la batalla de Malta nunca terminará realmente. Seguirá librándose. En cada corazón que elige la valentía sobre el miedo, en cada alma que prefiere la verdad a la mentira, en cada espíritu que se levanta cuando todo lo empuja a caer. Malta vive, Valette vive, y su victoria contra toda esperanza sigue resonando, a través de los siglos, hasta esta noche, hasta ti que has escuchado esta historia, y ahora la llevas contigo, como un fuego que nunca se apaga, como un recuerdo que nunca muere, como una promesa de lo que es posible cuando los seres humanos deciden que lo imposible no existe. Buenas noches, y que el espíritu de Malta te acompañe en tus batallas, en tus decisiones, en cada momento en que tengas que elegir quién quieres ser. Porque al final, eso es lo único que realmente importa. No cuánto vivimos, sino cómo vivimos. No si ganamos, sino si luchamos. No si sobrevivimos, sino si fuimos dignos de la vida que tuvimos. Los defensores de Malta fueron dignos, más que dignos. Y su historia, contada una vez más esta noche, es un regalo del pasado al presente. Un recordatorio de que, cuando todo parece perdido, todavía queda algo que nunca puede arrebatarnos. La elección de quiénes somos. La elección de qué defendemos. La elección de cómo enfrentamos la oscuridad. Malta eligió, y la oscuridad retrocedió. Que así sea siempre.